Amados hermanos en la fe y amigos que nos acompañan, buenos días para todos. El Señor los bendiga, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Sol de Justicia, una congregación cristiana protestante, como ustedes saben, bíblica, trinitaria, bautista particular y confesional, totalmente comprometida con la predicación expositiva de las Sagradas Escrituras. El día de hoy, hermanos y amigos, tengo la oportunidad de predicar un pasaje bíblico de libre elección y he decidido predicar lo que el discípulo a quien amaba Jesús dice a los creyentes, a los hijos de Dios, a la iglesia, en Primera de Juan capítulo 5, verso 21. En este orden de ideas, lo invito a buscar en su Santa Biblia, Primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Cuando encuentre el pasaje, por favor, póngase sobre sus pies para dar lectura a la santa palabra de Dios. Y recuerden que los niños también están participando del culto de adoración. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. ¿Estamos ahí? Muy bien. Para entender el texto en su contexto, voy a leer desde el versículo 18 al verso 21, pero me voy a enfocar, como ya saben, en el versículo 21. Muy bien, permítame leer en favor de ustedes la santa palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, nuevamente, Señor, nos presentamos delante de ti para implorar, Señor, tu bendición. Padre amado, por favor, que mis debilidades y flaquezas, Señor, no sean un impedimento para comunicar con fidelidad el mensaje de esta porción bíblica. Por favor, Señor, glorifícate esta mañana. Por favor, habla a nuestros corazones. Por favor, sopla vida espiritual a aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Por favor, santifica a tus hijos adoptivos para que crezcamos de gloria en gloria en la misma imagen de tu Hijo, para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Nos podemos sentar, mis hermanos? Por el contenido de la primera epístola de Juan y la tradición, se cree que el autor de la primera epístola de Juan es el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo el mayor. Al parecer, esta epístola, esta carta, fue escrita por el discípulo y apóstol Juan cuando él ya era un anciano, lleno, en ese orden de ideas, de experiencia y sabiduría. Quizás la escribió en algún momento de los años 90 después de Cristo. Posiblemente la escribió desde la antigua ciudad de Éfeso, que estaba ubicada en Asia Menor, lo que actualmente es la costa occidental de Turquía. Probablemente la escribió
para que fuera leída en las iglesias de Asia Menor, es decir, en la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y seguramente la escribió con el propósito, primero, de enseñar una serie de características para que los que profesaban ser cristianos pudieran identificar quiénes de ellos verdaderamente eran creyentes en el Señor y Salvador Jesucristo y quiénes no. Y en segundo lugar, para hacer algunas advertencias a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos hermanos en la fe, a los verdaderos cristianos. Y en nuestro pasaje bíblico, es decir, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, encontramos precisamente la última de esas advertencias que Él les hizo. Por consiguiente, he titulado este sermón, Hijos de Dios, guárdense de los ídolos. Repito, niños y niñas, el título de la predicación de esta mañana es Hijos de Dios, guárdense de los ídolos. Y lo que vamos a considerar esta mañana básicamente son dos enunciados. El primero de ellos lo he titulado Los destinatarios de la advertencia. Esto, por supuesto, lo podemos encontrar en la primera parte de este versículo, Primera de Juan 5:21. Los destinatarios de la advertencia. Y en segundo lugar, vamos a ver la advertencia. Obviamente la podemos encontrar ahí en la segunda parte de este versículo. Comencemos entonces considerando en primer lugar los destinatarios de la advertencia. Noten, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan, noten que nuestro pasaje en Primera de Juan 5:21, primera parte, noten que allí el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, el discípulo y apóstol Juan, comienza esta advertencia final diciendo de forma amorosa, hijitos, hijitos. Obviamente, por esa palabra, ¿cierto? Hijitos, se sobreentiende que los destinatarios de esta advertencia son los queridos hijos. Pero ¿cuáles hijos, verdad? Porque en el mundo muchos son denominados hijos, ¿verdad? Por supuesto que por el resto del contenido de la primera epístola de Juan, sabemos que él estaba dirigiendo esta advertencia concretamente a los hijos de Dios. Es decir, a los hombres y a las mujeres que verdaderamente habían creído que Jesús es el Cristo, que habían nacido de nuevo por causa de Dios. Estaba dirigiendo esta advertencia a aquellos que realmente habían creído en el nombre del Hijo de Dios, es decir, en el Señor Jesucristo, y que por tanto tenían vida eterna. Y aquí es imprescindible recordar que cuando un hombre pecador o una mujer pecadora, tanto judío como gentil, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, por causa de la obra de regeneración efectuada por el Espíritu Santo de Dios en él o en ella, cree que Jesús es el Cristo, ese hombre y esa mujer son justificados por Dios, es decir, declarados justos por Dios, pero además son adoptados como hijos por Dios. Hechos, por supuesto, como dice Pablo por allá en Efesios, conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿De cuál familia? De la familia de Dios. Oiga lo que dice el apóstol Juan con respecto a este asunto, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 13. Escuche lo que dice.
hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, Dios envió a Juan el Bautista para que él diese testimonio de la luz, a fin de que las personas creyesen en la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por supuesto, está hablando del Verbo encarnado, ¿no? En el mundo estaba, sigue diciendo, y el mundo fue hecho. Él es el creador. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A la luz verdadera, ¿cierto? El Verbo encarnado, Cristo Jesús. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Termina diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten que a los que creen en aquella luz verdadera, es decir, en Jesucristo, se les ha dado el derecho de ser hijos. ¿De quién? De Dios. Y fue precisamente a los hijos de Dios a quienes el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, segunda parte, dirigió entonces la siguiente advertencia. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y esto nos permite pasar a considerar la advertencia. Ya vimos los destinatarios de la advertencia. ¿Quiénes eran? Los hijos de Dios. ¿Ok? ¿Quedó claro? Y ahora vamos a pasar a considerar la advertencia. Para que ustedes puedan entender la advertencia, guárdense de los ídolos, es necesario primero definir qué es un ídolo. Para los que no lo saben, la palabra ídolo proviene por allí de un término, latín tardío idolum, y este a su vez del término griego antiguo eidolón, y significa imagen. Entonces, un ídolo en síntesis es la imagen de una deidad objeto de culto. ¿Entendió qué es un ídolo? Es una imagen. ¿Claro? Es una imagen. Por supuesto que los ídolos son las imágenes representativas de los dioses y diosas, productos de la imaginación humana. Es decir, que los ídolos son las imágenes representativas visibles y tangibles de los falsos dioses, de las falsas diosas. Obviamente, ¿cierto? Los ídolos son fabricados en ese orden de ideas por manos. ¿De quiénes? Pues de los mismos hombres, ¿cierto? Ellos los imaginan y luego ¿qué hacen? Los recrean, ¿cierto? Se hacen una imagen representativa de ellos. Con materias primas tales como, por ejemplo, la madera, la arcilla, el hueso. Entonces, en la antigüedad muchos usaron huesos, ¿verdad? Para fabricar ídolos también. La piedra, como el mármol, granito, etcétera. Metales, como el oro, ¿verdad? ¿Recuerda el becerro de oro? ¿Qué más materiales? Plata, bronce, cobre, hierro, etcétera. También se usan pigmentos en piedra, piel, etcétera. También se usan pinturas en lienzos de tela, papeles, etcétera. También se usan porcelanas, porcelanicrón en estos días, yeso, vidrio, fibra de vidrio, etcétera. Y después, los hombres y las mujeres idólatras, ¿qué hacen? Ponen en manos
de esos ídolos su confianza, su esperanza, su seguridad. Por tanto, ahora sienten temor de ellos y miedo, ¿verdad? Los respetan, los aprecian, los admiran, ¿verdad? Los aman, los veneran, los honran, los alaban, los adoran con ofrendas, por ejemplo, y además les sirven. Ahora, ¿por qué razón los seres humanos nacidos solo de la carne tienen la fuerte tendencia de hacerse ídolos? ¿Por qué? Y la respuesta es por causa de su naturaleza pecaminosa. Recuerden que según las Sagradas Escrituras del cristianismo protestante, es decir, la Santa Biblia, el único Dios vivo y verdadero, es decir, el santo y justo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creó todo lo que existe. ¿En cuántos días lo creó? 6 días, ¿verdad? Recuerde que en el 6º día Él creó a una criatura bien particular, llamada hombre, ser humano. A su imagen y semejanza lo creó, dice, ¿no? Hombre y mujer los creó. ¿Para qué los creó? Para reproducirse, ¿verdad? Para multiplicar su imagen y semejanza a través de tener hijos e hijas y que señorearan, ¿qué? La tierra. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque buscaba una descendencia para sí, dice por allá en Malaquías 2, 13 al 16. Pero ¿para qué más los creó? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Creó varón y mujer, ¿cierto? A su imagen y semejanza, con el propósito final de que lo glorificaran. Es decir, que lo conocieran, que confiaran en él, que lo amaran. Entonces los dotó, ¿cierto? Con lo que nosotros denominamos afectos o emociones para que, ¿qué? Lo amaran, ¿verdad? Para que lo honraran a él, porque él es digno de ser, ¿qué? Honrado. Para que lo alabaran a él, para que lo adoraran a él, a través, por ejemplo, de ofrendas, para que le sirvieran a él, para que le obedecieran a él y para que ellos reflejaran e imitaran su carácter y obras. ¿Para la gloria de quién? De él. Pero ocurrió algo. La primer pareja de seres humanos infringieron, ¿cierto?, la ley del santo y justo Dios. Entonces ustedes recordarán, ¿cierto?, que la primer pareja de seres humanos, es decir, el hombre Adán, cabeza federal representante de la humanidad, y su mujer Eva, cayeron en pecado, infringieron la ley de Dios. Y por causa de su caída en pecado, ¿qué ocurrió? Ahora todos sus descendientes, ¿cierto?, fueron concebidos y nacieron ¿cómo? En pecado. Los seres humanos nacemos espiritualmente muertos, ¿en qué? En pecado, con una naturaleza pecaminosa, con un corazón corrompido por el pecado, incapacitados para buscar al único Dios vivo y verdadero. Y por tanto, los seres humanos nacidos solo de la carne tienen la fuerte tendencia a hacerse ídolos y adorarlos, porque fuimos creados ¿para qué? Para adorar. Entonces, la cuestión es sencilla. Si no se adora al único Dios vivo y verdadero, se va a adorar cualquier otra cosa o persona o ídolo, ¿verdad? Escuchen lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice sobre este asunto. Por allí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Romanos 1, 18
18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A los hombres. Pues Dios se lo manifestó. ¿A quiénes? A los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad o divinidad se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, creadas, de modo que no tienen que excusa. Escuche lo que ocurrió. Pues habiendo conocido a Dios, ¿quiénes? Los hombres. No le glorificaron como a Dios, profesando, ni le dieron gracias, dice, no, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora sí, profesando ser sabios, ¿qué ocurrió? Se hicieron necios. Escuche, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, o por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Escuche lo que ocurrió. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Honrando y dando culto. ¿A quiénes? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Noten que aunque el único Dios vivo y verdadero, que por cierto es espíritu invisible, eterno, soberano y todopoderoso, noten que Él, ese único Dios vivo y verdadero, se ha dado a conocer. ¿A quiénes? A los hombres. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Por medio de qué? De las cosas hechas, de la creación. ¿Pero qué ocurrió? Los hombres, por causa del pecado, impíos e injustos, detuvieron, ¿cierto? ¿Qué? Con injusticia la verdad. Ya que habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron nuevamente la gloria del Dios incorruptible, del Dios inmortal. ¿Por qué? Por imágenes, es decir, ídolos. ¿En forma de qué? De hombres y mujeres mortales, de aves. ¿Ha visto los dioses que se fabricó el pueblo de Egipto? Cuadrúpedos, es decir, animales de 4 patas como becerros, vacas, etcétera, y reptiles como serpientes, cocodrilos, etcétera. Y los hombres cambiaron la verdad del único Dios vivo y verdadero por la mentira de las imágenes de los ídolos en forma de criaturas creadas por Dios, dando, como termina diciendo, culto a quienes, a las criaturas antes que a quién, que al Creador. Ahora, resulta que en la época del apóstol Juan y los hijos de Dios, a quienes les escribió esta epístola originalmente, muchos hombres y mujeres gentiles, no judíos, que vivían en la ciudad de Éfeso y el territorio de Asia Menor, rendían culto a una diosa de la mitología romana llamada Diana.
Para los que tal vez no lo saben, dentro de la mitología griega había una diosa llamada Artemisa o Artemis. ¿La ha escuchado? Que fue una de las deidades producto de la injusticia y mentirosa imaginación humana más veneradas y de las más antiguas. Resulta que según la mitología griega era la diosa de la caza, de cazar, ¿no? De los animales salvajes, de los bosques y de las montañas. También creían ellos que era la protectora de las doncellas y la virginidad, y que por tanto ella podía aliviar los dolores en el parto de las mujeres o causar la muerte de las mujeres jóvenes. Pues resulta que después de que Roma, es decir, el Imperio Romano, conquistó la ciudad de Grecia, el Imperio Romano adoptó el panteón de los dioses de la mitología griega. Pero, ¿qué hicieron ellos? Les cambiaron los nombres, adoptaron las historias de esos dioses y diosas para que encajaran en sus valores y principios de la cultura romana, y resulta que dentro de los dioses que ellos adoptaron estaba la diosa Artemisa, a la cual le cambiaron el nombre por la diosa Diana de Éfeso. ¿Qué es la Diana de Éfeso? De la que se habla, por cierto, allí por un hombre idólatra, platero, llamado Demetrio, en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41. ¿Entendió lo que le quiero comunicar? El apóstol Juan le escribió a unos hijos de Dios que estaban en un contexto ¿cómo? Contaminado de múltiples ídolos, de cientos de hombres y mujeres gentiles idólatras, que, ¿cierto? Un lugar donde abundaba la idolatría, un lugar donde también habían muchos falsos profetas enseñando falsas doctrinas, y es en ese contexto entonces que Juan le dice a ellos, a esos hijos de Dios, guárdense de los ídolos. El apóstol Juan les dijo algo así: ustedes, hijos de Dios, y yo, sabemos que todo aquel hombre y mujer que verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo ha nacido de nuevo por causa de Dios y no practica ¿qué? El pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, el Hijo unigénito de Dios, Cristo Jesús, ¿qué hace? Le guarda, y el maligno, es decir, el diablo, no le toca. Ustedes, hijos de Dios, y yo somos de Dios. Es decir, ustedes, hijos de Dios, y yo le pertenecemos ¿a quién? A Dios. En contraste, el mundo entero, está bajo el control ¿de quién? Del maligno, del diablo. Pero ustedes, hijos de Dios, y yo, sabemos que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ha venido a este mundo como hombre, por supuesto sin pecado, y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? Al único Dios vivo y verdadero. Y ustedes, hijos de Dios, y yo estamos en el verdadero Dios y en su Hijo Jesucristo. Y este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y como ahora ustedes, hijos amados, hijos de Dios, y yo estamos en el verdadero Dios, entonces les advierto, guárdense ¿de qué? De los ídolos. Ahora, quiero contarle que esta advertencia es
un imperativo, es un mandato. Él les está ordenando, aléjense completamente y para siempre de los ídolos. Él les está ordenando, apártense continuamente de los ídolos. Cuídense, para que me entienda, incesantemente de adoptar los ídolos del sistema pecaminoso y caído de este mundo y por supuesto de rendirles culto. Cuídese de tener temor, miedo de esos ídolos, de apreciarlos, de admirarlos, de poner su confianza en ellos, de poner su esperanza en ellos, de tener fundamentada su seguridad en ellos. Cuídese de amarlos, de inclinarse delante de ellos y honrarlos, de alabarlos, de adorarlos con ofrendas y de servirles. Cuídense constantemente de hacerse ídolos en su corazón. Hasta aquí nuestro pasaje. ¿Qué vimos el día de hoy? Hijos de Dios, guárdense ¿de qué? De los ídolos. En primer lugar, vimos los destinatarios de la advertencia. ¿Quiénes eran los destinatarios? Los amados hijos de Dios. En segundo lugar, vimos la advertencia. ¿Cuál fue y es la advertencia? Guárdense de los ídolos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas en el contexto actual? Amados creyentes, hijos de Dios, en el nombre del único Dios vivo y verdadero, guárdense de los ídolos. Aunque en la actualidad, en nuestra ciudad, país y continente, las personas idólatras ya no le rinden culto al ídolo Artemisa o Diana de Éfeso. No obstante, por causa de su pecaminoso corazón, se han hecho nuevos ídolos. Han fabricado nuevas imágenes representativas en forma de criaturas. ¿Y qué hacen? ¿Confían en ellos? ¿Tienen su esperanza puesta en ellos? ¿Tienen su seguridad puesta en ellos? ¿Y los aman? ¿Veneran? ¿Cierto? Porque es que adorar suena muy feo. Veneran. Honran. Les hacen altares. ¿Cierto? Les rezan. Se encomiendan a ellos. Los alaban. Los adoran con ofrendas y les sirven. Las personas idólatras, entre las que vivimos, por ejemplo, le rinden culto. Y aquí vienen los ayayay. Le rinden culto, por ejemplo, a la Santa Muerte. Sí sabe dónde alaban la muerte, ¿no? Y tenemos muchas películas, ¿cierto? Donde se hace apología de eso. ¿Se ha dado cuenta de eso? En México y acá en Colombia, algunos narcos y sicarios, ¿cierto? Le rinden culto a Nuestra Señora, la Santa ¿qué? Muerte. Otros le rinden culto a la Virgen de Guadalupe. Otros le rinden culto a José Gregorio Hernández, ¿cierto? Entonces, si el niño está enfermo, toca llevarlo, ¿cierto? Para que lo sane, ¿quién? José Gregorio Hernández. ¿Le suena familiar eso? Otros, más osados, ¿no? En nuestro país, le rinden culto a Lucifer. ¿Sabía eso? En Quindío, en el Quindío, hay una, ¿cierto? Capilla luciferina, ¿no? Donde le rinden culto ¿a quién? A Lucifer.
Otros le rinden culto, ¿verdad?, al ídolo la Virgen María. ¿Escuchó eso? Solamente es que usted salga y va a comenzar a encontrar altares. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando usted va a Medellín, está lleno. Me impresionó cuando vivía allá, ¿no? Altares por doquier, hasta enfrente de la casa, ¿no? Bueno, algunos le rinden culto a este ídolo, a la Virgen de Atocha. ¿La ha escuchado? A la Virgen de Chiquinquirá, que por estos días está de moda, ¿no? Porque el próximo, creo que el 6 de julio, es festivo, se declaró festivo para honrarla, ¿no? El 9, listo, el 9. Otros rinden culto a la Virgen del Carmen. Pregúntele a los conductores, ¿cierto? ¿Recuerda qué pasa todos los años mientras estamos celebrando el culto acá? Pasa que la procesión, ¿verdad? Otros le rinden culto a los santos. Otros le rinden culto a los ángeles, como al arcángel Miguel. ¿Se ha dado cuenta de eso? Otros le rinden culto al divino niño Jesús. Otros al Señor caído de Monserrate, ¿cierto? Etcétera. ¿Entendió lo que le quiero comunicar? Estamos nuevamente en una sociedad contaminada ¿de qué? De ídolos y de idolatría. Yo solamente nombré algunos, ¿no? Pero yo sé que usted conoce muchos más. Hijos de Dios, noten que nosotros vivimos nuestra fe monoteísta cristiana protestante, bíblica, histórica, ortodoxa y confesional bautista particular entre miles de personas idólatras que tienen múltiples ídolos. Y además vivimos entre muchos falsos profetas que todavía están enseñando falsas doctrinas. Entonces, ¿cuál es el llamado? Guárdense de los ídolos. Aléjense completamente y para siempre de los ídolos. Apártense continuamente de los ídolos. Cuídense incesantemente de adoptar los ídolos de los hombres y las mujeres idólatras como sus ídolos y rendirles culto. Ustedes deben recordar constantemente lo siguiente, que el primer mandamiento de la ley moral de Dios para nosotros, el pueblo del nuevo pacto, el Israel de Dios, la iglesia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso no solamente lo debía cumplir el pueblo del antiguo pacto Israel. Eso también aplica para ¿quiénes? Para nosotros. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes también deben recordar diariamente que el segundo mandamiento que debemos cumplir está allá en Éxodo 24 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo, Jehová tu Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ustedes, amado y amada, además deben recordar de manera habitual que el único Dios vivo y verdadero es Espíritu. ¿Qué significa eso? Que no es material.
que no es corporal, que no posee cuerpo físico, o para que me entienda, que es invisible. Si Dios es espíritu invisible, ¿cómo se le puede representar? ¿Hay algo, algún tipo de representación que le haga justicia? Ninguna. Ninguna. Entonces tampoco podemos hacernos imágenes representativas de Él, porque eso sería una gran ofensa contra Él. Oigan con atención lo que el Santo Dios mediante el profeta Isaías dice. Isaías capítulo 40, versículo 18 al 26. Escuche. No se duerma y escuche. Esto es un mensaje de vida o muerte. Escuche. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen que talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Escuche, Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, ocurre. Ellos se secan. Solo basta un suspiro. Y el torbellino los lleva como hojarasca. Por eso nuevamente pregunta: ¿a qué pues haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Eso en primer lugar. Y hasta ahí todos decimos amén, ¿cierto? Estamos bien. No vaya tan rápido. Queridos creyentes, Hijo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guárdense de los ídolos. Cuídense constantemente de hacerse ídolos. Hijos de Dios, escuchen, aunque ustedes y yo ya estamos en el verdadero Dios, ya gozamos de vida eterna, ya hemos sido lavados por el lavamiento de la regeneración del nuevo nacimiento y ya hemos sido limpiados por el Santo Dios de muchas de nuestras maldades, inmundicias, pecados e ídolos. No obstante, ustedes y yo todavía tenemos un gran remanente de pecado. ¿En dónde? En nuestro corazón. Y por tanto, todavía podemos hacernos ídolos en nuestro corazón y temerlos, admirarlos con esa exaltación, quererlos, amarlos, honrarlos, adorarles, servirles, obedecerlos, imitarles, vivir para ellos y dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y recursos para ellos.
Ustedes y yo todavía podemos hacer ídolos. ¿De qué? De las personas que admiramos y amamos. Se lo repito. Usted y yo todavía podemos hacernos ídolos, por ejemplo, de las personas que admiramos y amamos. También de las cosas que nos gustan, que nos dan placer, que nos dan gozo, que nos dan felicidad. Y además de las cosas de este mundo que nos generan un sentimiento de seguridad. Por ejemplo, ¿ya se preparó? Nos podemos hacer un ídolo de un hijo e hija. Voy a ilustrar cómo luce cuando alguien se ha hecho un ídolo de su hijo o de su hija. Es que si yo no tengo hijos, me muero. Eso ya está tornándose ¿a qué? A idolatría. Es que yo pago lo que sea, porque es que tengo que tener un hijo. Porque es que esa es la razón de mi existencia, ¿no? ¿Ha escuchado eso? ¿Cómo luce cuando un papá o una mamá se ha hecho un ídolo de un hijo o de una hija? ¿Cómo luce? Cuando vive en pro de ellos, ¿cierto? Es que el niño no quiere ir a la iglesia, entonces no vayamos, porque el niño no quiere, mejor vamos al parque. ¿Le suena familiar eso? Cuando un hijo o una hija se ha hecho ídolo, cuando ese hijo o esa hija se va de la casa, ¿cierto? Y me quiero morir. Es que sin él o sin ella yo no concibo la vida, ¿cierto? Por ejemplo, ¿de qué más podemos hacer ídolos? De nuestro cónyuge. De nuestro cónyuge. Entonces, usted encuentra el caso, ¿cierto? De la mujer que ha convertido a su marido en su ídolo. Y como su marido es su ídolo, tengo que ir al gimnasio, ¿cierto? Juiciosa, porque me tengo que cuidar el cuerpo, porque es que si me engordo, ¿cierto? Mi marido se fija en otra y me deja. ¿Está malo ir al gimnasio? No. Pero cuando esa es su motivación, tenga cuidado. Porque posiblemente su marido se le convirtió en ¿qué? En un ídolo. Es que como a mi marido, ¿cierto? Le gustan las mujeres voluptuosas, entonces ¿yo qué hago? Me pongo de todo, ¿cierto? Piénselo. No evada, ¿cierto? Lo que estoy diciendo. Es que tal persona, no, esto es para usted. Escuche. Escuche. ¿De qué más se puede hacer un ídolo? De nuestro padre o madre. Entonces yo vivo para tener contento a mi papá y a mi mamá, ¿cierto? Y si no los tengo contentos, entonces mi vida es desgraciada, ¿no? Yo prefiero hacer primero la voluntad de mi papá y de mi mamá antes que la voluntad del santo y justo Dios. Cuidado. Porque eso se convirtió en ¿qué? ¿Qué prima? ¿La obediencia a Dios o a su papá y a su mamá? ¿Qué prima? ¿Por qué lo piensan? Cuidado. ¿Qué más podemos convertir en un ídolo? Los que están de novios, a la novia, ¿cierto? Los que están de novias, al novio.
Es que yo no concibo mi vida sin esa persona, ¿cierto? Es que si me deja yo me mato. ¿Has escuchado eso? Hermanos, esto es tan peligroso que hay personas que se han quitado la vida por esto. Porque esa persona se le convirtió en ¿qué? En un ídolo. Y entonces yo no puedo vivir sin ella. Si no está conmigo, yo la mato y me mato. Es por eso. ¿Cierto? Es por eso. ¿De qué más podemos hacer ídolos? Tal vez el que más nosotros endiosamos es nuestro yo. Entonces, si todo no funciona como yo quiero que funcione, ¿cierto? Me frustro, ¿cierto? Porque es que todo tiene que funcionar como yo digo. Y de esa manera usted se está poniendo por encima incluso de quién. ¿Lo había pensado? Es que Dios dice esto, pero mi voluntad es esta. Entonces yo hago lo que a mí me parece. ¿A quién está endiosando usted ahí? Cuidado. Hijitos. ¿Guardados de qué? De los ídolos. ¿Qué más podemos? Idolatrar nosotros, convertir en un ídolo, el sexo. Entonces, como mi pareja no me satisface, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Comienzo a ver pornografía, caigo en la masturbación, ¿cierto? Voy como un picaflor buscando otras mujeres, porque esta no es suficiente. Me entrego a la inmoralidad sexual. Pero es que como esto ya no me llena, ¿será que yo soy del otro bando? Hermanos, esa es la realidad. ¿Será que yo soy del otro bando? Porque esto ya no me llena, no es suficiente. Porque el sexo se le convirtió ¿en qué? En un ídolo. La comida se puede convertir en un ídolo. El conocimiento, las riquezas y el dinero. Entonces, una persona, ¿cierto?, que ha convertido el dinero en un ídolo, tiene que trabajar hasta los domingos y ya no tengo tiempo para guardar el día del Señor porque primero está ¿qué? El dinero. Yo no estoy diciendo que esté mal trabajar. Se nos ordena trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es volverse esclavo ¿de qué? Del trabajo. Si ese es su caso, usted ya convirtió el trabajo en un ídolo. ¿Cómo luce, cierto, la persona que ha convertido la riqueza en un ídolo? Esa es una de las maneras, ¿no? Acumular y acumular y acumular, ¿cierto? Otra forma como se manifiesta es siendo tacaño, ¿cierto? Entonces, yo no quiero soltar nada, yo no quiero soltar nada, ¿cierto? No, todo lo tengo que retener, no, pero es que yo cómo voy a diezmar en la iglesia, eso es mucha plata, voy a hacer rico al pastor. ¿Ha pensado eso usted? Hermanos, yo sé lo que pasa por nuestra mente. Yo lo conozco. ¿Por qué? Porque seguramente hemos hecho de las riquezas y del dinero ¿qué? Un ídolo. De un líder religioso, el pastor, ¿cierto? Entonces, si el pastor cae en pecado, la persona que tenía su mirada en el pastor, ¿qué hace? Se le acabó la fe, se fue de la iglesia, se fue para el mundo, porque es que el pastor cayó. O sea que usted tenía su mirada y su fe puesta ¿en quién? En su pastor. Usted había endiosado a su pastor.
No, el pastor no es Dios. Un líder político, ¿cierto? Es que yo por este presidente sí me hago matar por estos días, ¿no? ¿Cierto? Cuidado. Un candidato presidencial, ¿cierto? Es que por esto yo sí me hago es matar, ¿cierto? Es que en 15 días es que nos vamos a saber, ¿cierto? Es que si no gana mi candidato, entonces destruimos todo. Porque hay ese tipo de pensamientos. ¿En qué se está convirtiendo ese candidato presidencial? En un ídolo. Usted está poniendo su confianza en ese ídolo. Usted está poniendo su esperanza en ese ídolo. Usted está poniendo su seguridad en ese ídolo. Y no se ha dado cuenta. ¿Cierto? ¿Qué más podemos convertir en ídolos, hermanos? La lista es inmensa. Deportistas. Entonces hay personas que le rinden culto a Diego Armando Maradona en Argentina. Eso está ocurriendo, hermanos. Se les olvidó, ¿cierto? La vida que llevaba este hombre, solamente se acuerdan de los goles que hacía. Pero no recuerdan, ¿cierto? La senda por la cual caminaba este varón. Eso se les olvidó. Y han hecho de este varón, ¿qué? Un ídolo. De los cantantes, ¿verdad? Entonces noten que tenemos por ahí estatuas en un lado, en otro, en Barranquilla, ¿cierto? Actores, actrices, escritores. Hermanos, hoy se están convirtiendo en ídolo hasta las mascotas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Entonces, hay personas a quienes les preocupa más el cuidado de los animales que de los niños no nacidos. Porque se han hecho de los animales un ídolo. Ya lo ven más valioso que el ser humano. Del ministerio en la iglesia. Eso también se convierte en un ídolo. De un deporte. Entonces la persona que ha convertido al deporte en un ídolo, ¿cierto? Prefiere irse el domingo a practicar su deporte que ir a buscar de Dios porque yo prefiero. Corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hijos de Dios, ustedes y yo debemos recordar diariamente
que nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué demanda el Señor? Fidelidad absoluta. Él quiere todo nuestro corazón. Hijos de Dios, ustedes y yo debemos recordar continuamente que el primero y más grande mandamiento que debemos guardar es el expresado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El gran mandamiento, mi amado y mi amada, de la ley, según nuestro Señor Jesucristo, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de guardar esto para la gloria de Dios solamente y nuestro gozo y bien eterno. Mi hermano y mi hermana, cuando uno pone en el lugar de Dios un ídolo, usted vive una vida infeliz y miserable. Porque las cosas de este mundo, ¿sabe cómo son? Vanas y pasajeras. Entonces, cuando usted ya no tiene ese ídolo, ¿ya para qué vivir? ¿Cierto? Quiero terminar, mis amados, amadas, este sermón recordando lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10, 37 al 39. Por favor, escuche. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Quien tenga oídos para oír, oiga. Y a aquel amigo y a aquella amiga que todavía no ha puesto su mirada, su confianza, su esperanza, su seguridad en el único Dios vivo y verdadero, en el Señor Jesucristo, quiero decirle lo siguiente: amigo y amiga, nosotros fuimos creados para adorar. ¿Qué significa eso? Que si tú no estás adorando en este momento al único Dios vivo y verdadero, tú estás adorando algo más. Examina tu corazón. Piensa en lo que hoy dije. Evalúate con honestidad. Tú te has hecho ídolos. Y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Por esa razón quiero hacerte el llamado que hizo allí el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 a una sociedad de idólatras.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón es el Señor Jesucristo. Amigo y amiga, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu idolatría. Arrepiéntete de haber hecho ídolos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias, Señor, porque tú a los que amas disciplinas, Señor. Gracias, bendito Dios, porque aunque en el momento, Señor, la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sabemos que esto va a dar, Señor, fruto de justicia a nuestras vidas para tu gloria y nuestro bien eterno, Señor. Gracias. Por favor, Señor, límpianos de nuestras inmundicias. Continúa limpiándonos, Señor, de esos ídolos que nos hemos hecho, Señor, en el corazón, por favor. Para que podamos, Señor, adorarte como es debido, Señor. Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Para que podamos adorarte como es debido, en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos. Danos un corazón para amarte solo a ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.